puedes grabar cualquier cosa. Hoy vamos a hablar de la última palabra. ¿Listo? La última palabra. Entonces, gracias, amor. Vamos a mirar algo muy especial y es por qué la última palabra. Entonces, quiero que ustedes estén muy atentos y podamos entonces entrar a esta predicación del día de hoy. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de el poder de la palabra. Y ya tranquilos que ya hablaremos de la última palabra. Pero antes de hablar de la última palabra, quiero que hablemos un poco acerca del poder de la palabra. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Se lo repito, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué significa esto? La Biblia ha dado una característica especial a las palabras. Por lo tanto, hay palabras que dan vida, pero habrá otras palabras que también traigan destrozos. Por eso me causó curiosidad esta imagen que les pongo ahí. Un hombre que habla y con sus palabras golpea a su cónyuge. Y hay palabras que sin duda alguna pueden llegar a marcar nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, la Biblia es clara y lo que quiero que quede hoy en esta primera parte es que la Biblia dice que el poder de dar vida o muerte muchas veces está en la lengua. Muchos de nosotros, cuando éramos niños, preferíamos un golpe de nuestros padres, pero no una mala palabra, ¿sí? Y hay momentos donde nosotros preferimos que no nos digan cosas, ¿cierto? Que no nos ultrajen. De pronto cuando usted está en el Transmilenio y lo empujan, pues usted se aguanta la empujada. Pero ¿cuándo empieza el problema? Cuando de pronto utilizan la lengua para herirlo y para doblegarlo en muchas cosas. Entonces, repito, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Por qué es tan importante la palabra? Voy a darles unos ejemplos. Hay quien habla sin tino como golpes de espada, ¿cierto? Pero la lengua de los sabios sana. Hay quien dispara a la loca, podríamos decir, como golpes de espada. Hay personas que tienen palabras como si fueran un golpe de espada letales, pero la lengua de los de los sabios sana. Otro texto es, el hombre se alegra en la respuesta adecuada. Ojo con esto, el hombre se alegra con la respuesta adecuada. Entonces, muchas veces no es que no se responda, pero es que cuando se responde mal es cuando en el programa. Entonces, cuando hay una respuesta adecuada y una palabra a tiempo, cuán agradable es, ¿cierto? Entonces, eso me enseña que hay momentos donde yo voy a decir las cosas de una manera adecuada y en el tiempo correcto para que se vuelva agradable. Puede que a veces las diga adecuadas, pero tal vez las digo tarde. A veces digo las cosas temprano, pero las digo de una manera mal. Entonces, las dos cosas van de la mano, tanto la respuesta adecuada como la palabra a tiempo para que sean agradables. Ahora, me voy a remontar al Señor. La palabra en la Biblia se traduce de tres maneras y de los tres idiomas bíblicos. Ustedes saben que el Antiguo Testamento se escribió en su mayoría en hebreo, solo un capítulo en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. ¿Qué pasa? En hebreo, la palabra es dabar, en arameo es memra, y en griego es logos. ¿Listo? Quiero que ustedes vean una por una y vean la importancia de la palabra del Señor. Entonces vamos a ver la primera, que es dabar. Ahí en su caso usted puede decir dabar y ya empezó a hablar hebreo. Dabar, Elohim Yahweh dabar. Entonces la palabra tiene raíz, ¿cierto? Ese dabar revela la intención de Dios y todo lo que Dios en una intención transforma en un hecho. ¿Qué es eso? Lo vamos a encontrar desde Génesis 1, cuando la Biblia nos dice, y Dios dijo que se hicieran los cielos y la tierra, y Dios dijo que se separara lo seco de las aguas, y Dios dijo que se crearan las plantas y los animales acuáticos, y Dios dijo que se crearan, en el cuarto el sol, la luna, las estrellas, ya después crea los animales y finalmente termina su creación con la palabra, porque al hombre lo hace con sus propias manos. Entonces, cada vez que usted ve en la Biblia en Génesis 1,
Y Dios dijo, es como si dijera, y Dios dio su palabra, Dios dio su dabar. Pero ¿qué es lo curioso de dabar? Dabar no es cualquier palabra. Dabar, vuelvo y le repito, es esa palabra que crea, esa palabra que construye, esa palabra que forma, esa palabra que le dio origen a la tierra. Entonces, el mismo Dios, desde el inicio de la creación misma, le va a dar una importancia a la palabra. Entonces, ¿qué más significa dabar? Un informe, un mandato, un asunto, un hecho, algo que se hace, y la palabra va unido a su contenido de la palabra Yahweh, es de la palabra misma del Señor. Entonces, esta palabra es la que más adelante se interpreta en el Nuevo Testamento como la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos. Es una palabra que crea, o sea, cada vez que Dios abre su boca es para crear algo nuevo. Cuando Dios habló sobre nuestras vidas, nos dio aliento de vida. Por eso usted y yo estamos acá. Entonces, desde el inicio mismo de la creación, vemos cómo Dios, desde el Dabar, crea, ¿sí? Crea. Entonces, la palabra de Dios es poderosa por eso, porque crea. Vamos a ver muchos impactos del Antiguo Testamento donde Dios dijo y las cosas se hicieron. El segundo, logos. En arameo no vamos a ver mucho, porque arameo, y le repito, es muy corto lo que tiene la Biblia, pero logos, que está en el Nuevo Testamento, sí tiene unas cosas muy interesantes y permítame decírselas en esta tarde. Uno, logos en griego traduce discurso, palabra, razón o proporción, pero en cuanto a que viene de Dios, ¿sí? La palabra es la que también crea. La palabra logos también tiene la raíz de dabar y logos también crea. Y ahí viene la palabra legei, que es decir, pero también lego, que es la palabra que crea. Logos es una palabra que crea. Pero esta, como les decía, viene de la raíz del dabar. Esto equivale también a esa palabra poderosa y creadora de Dios de Génesis 1. Es la misma raíz. Pero ¿quién le da mayor, digamos que significado? Y es el evangelista Juan. Porque Juan utiliza o describe a Jesús como él era el verbo. Ese logo lo iban a traducir en el español como él era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo estaba desde el principio de todas las cosas. O sea que está diciendo que Jesús es el mismo logos, es la misma palabra, es también es ver a Dios en su plenitud creando todas las cosas a partir de la salvación. Entonces, Cristo es el mismo logos, Él es el verbo y en Cristo se cumple la palabra creadora. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que usted entienda en esta noche? Cuando Dios promete algo creando cosas, creando promesas, creando nuevos mandamientos, creando definitivamente para nuestro bienestar su palabra. Ahora, hay un texto que me encontré que creo que lo compartimos en algún momento y haciendo ese preámbulo que le acabé de decir, quiero que leamos este texto que dice, y necesito que alisten sus Biblias, ¿listo? Ojalá todos tengan sus Biblias porque necesito que me ayuden hoy a buscar algunos textos que hoy quiero que sea un poquito más interactivo. ¿Listos? Entonces, pilas con sus Biblias ahí. Jesús sana al siervo del centurión. Estamos hablando de Mateo 8, 5, 10. Aquí se los puse, pero el resto ya no está. Entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Esto me parece espectacular. Respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Otras traducciones dicen, no soy digno de que entres en mi casa, pero solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Wow! Solo tú tienes la última palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y vaya, al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. El centurión entendía el poder de las palabras. Él estaba diciendo, Señor, mira, yo doy órdenes y la gente lo hace. Si tú das la orden, las cosas se van a dar.
Y hay momentos donde debemos entender que Dios en medio de las circunstancias tiene la última palabra. No la tenemos nosotros, la tiene el mismo Jesús. Por eso les quería abrir el preámbulo y decirles, es que la palabra de Dios tiene poder. La palabra en sí misma, lo que nos ha prometido, se va a cumplir. Si Él dijo que así, que así se haría, así se va a hacer. Entonces me sorprende y por eso le señalé ahí en rojo cuando dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente dilo, Jesús. Y creo que hay momentos donde en nuestra vida también tenemos que decirle, Señor, solo dilo y yo sé que se va a hacer. Tú me lo prometiste y sé que se va a cumplir. Y hay momentos donde yo me tengo que pegar a esas palabras y creer en lo que Dios me ha prometido, ¿cierto? Entonces, Dios tiene la última palabra. Yo quiero que usted se meta eso en la cabeza y cuando vengan circunstancias difíciles usted pueda decir, miren, yo puede que no tenga fe, pero yo sé y mi fe alcanza para decir que el último que tiene la palabra es mi Señor. Yo no sé si usted de pronto necesita una palabra de Dios y haya cosas que estén haciendo flaquear su fe, pero yo quiero invitarle a que usted le pueda decir hoy, Señor, tú tienes la última palabra. No la tiene el médico, no la tiene mi jefe, no la tiene mi familia, ni siquiera yo la tengo, Señor. Tú tienes la última palabra. ¿Y qué tal si usted le dice ahí donde usted está, Señor, tú tienes la última palabra sobre mi vida? Y dígaselo con fe, Señor, tú tienes la última palabra la tienes tú. Entonces, cuando me dice sí, porque yo cuando estaba armando esto me ponía a pensar en algo y es, imagínese como cuando usted es papá y su hijo le está pidiendo a usted algo, ¿no? Y cuando le pide algo regularmente, entonces usted le tiene una respuesta. Usted le puede decir sí o le puede decir no, ¿cierto? Entonces en el Señor es casi igual. Usted le puede decir, el Señor le puede decir sí o le puede decir no. Entonces, usted puede entender que la última palabra la tiene el Señor. Y le repito, le puede decir sí o le puede decir no. Entonces, cuando nos dice sí, o le voy a explicar por qué nos dice sí. Uno, le voy a pedir, a ver, vamos a distribuir esto rápidamente. Mira, Cachita, búscame Mateo 6:10. Diana, búscame por favor Primera de Corintios 1:9. ¿Listo? Le voy a pedir a Giovanni que me ayude buscando Números 23:19. ¿Listo? Le voy a pedir, a ver qué más veo acá, porque es que no veo acá todos. Le voy a pedir a Vanessa que me ayude a buscar Mateo 6, 13, 15. Y le voy a pedir a Mirella que me ayude a buscar Santiago 1:12. Amor, uno de los teléfonos está haciendo eco. Mira si tienes el micrófono encendido frente a él. Hola. Hola, hola, ya. Okay. Era mío. Listo. Era el tío. Ok. Listo. Gracias. Es que teníamos acá un doble eco. Listo. Entonces, ¿quién tiene Mateo 6:10? Listo. Entonces, ¿quién tiene Mateo 6:10? Yo, mira, Cachita. Dale Bueno. pues. Dale pues. No. Sí. Sigue. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es que de una u otra manera, Él cuando dice sí, es porque es su voluntad. ¿Listo? Cuando Él te dice a ti sí y te da algo a ti, es porque Él está cumpliendo su voluntad. Eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Listo? Para que lo tengan pendiente. Vale, la tuya es la última, la de Santiago 1:12. ¿Listo? No, es ¿Quién Hebreos tiene? 6, 13, 15. ¿La de quién?
Ah, sí, la de Miguel ya Santiago 1:12. Gracias, gracias. Ok. ¿Quién tiene 1 Corintios 1:9? Yo, Paz, Diana. Listo. Léemela, por favor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ok. ¿Fiel es Dios para qué, Diana? Para la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Y qué más? Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Sigue el Solamente 10. es el nombre. Ok. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ok, gracias, Dianita. Ahora números 23-19 para hacer una sola explicación. Giovanni. Yo soy hombre para que mienta, mi hijo es para que se arrepienta, el hijo, y no hablo, y no Ok, gracias, Giovanni. Entonces, números es un poco más amplio y nos explica que él dice sí porque él cumple sus promesas, ¿cierto? En otras versiones de ese 1 Corintios 1:9, por ejemplo en la NTV, traduce que él es fiel cumpliendo sus promesas, a fin de que no tengamos divisiones. Entonces, ¿por qué me dice sí? Uno, porque es su voluntad. Dos, porque él quiere cumplir sus promesas. Miren, la Biblia dice que él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel a sus promesas. ¿Listo? Hebreos 6, 13, 15, Vani. Ya. Va. Hebreos 6, 13, 15. Porque cuando Dios hizo la promesa de Abraham, no pudieron jurar por otro mayor. Juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Listo, gracias, Vane. ¿Qué se siente estrenar Biblia? Chévere, ¿no? No, ya la he usado. Bueno. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? El efecto de ser sus hijos hace que se cumplan las promesas. ¿Por qué como padre nosotros, por ejemplo, le decimos a los niños, si usted se porta bien, pasa su año, yo en diciembre le voy a regalar tal cosa? ¿Qué es eso? Una promesa. ¿Y por qué se lo voy a cumplir? Porque es mi hijo. ¿Sí? ¿Por qué le cumplimos las cosas a nuestros pequeños? Porque son nuestros hijos. Entonces, Dios, ¿por qué nos va a decir a muchas de sus promesas? Porque somos sus hijos. ¿Listo? Y mire ya, Santiago 1:12. Dice, al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando la supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Otra que está estrenando Biblia, eso está muy bonito. Entonces, es muy especial que entendamos que una consecuencia de ser obedientes a Dios es que Dios cumpla su palabra en nosotros. Entonces, estas son 4 características del por qué Dios sí va a cumplir sus promesas, porque Él tiene la última palabra. 1, porque es su voluntad. 2, porque Él cumple sus promesas. 3, porque es el efecto de ser sus hijos. Y 4, es una consecuencia de haber sido obedientes. Por eso es tan importante ser obediente a sus palabras. Eso es muy, muy importante. ¿Listo? Pero ¿por qué me dice no? Porque él también me puede decir en un momento determinado, no, hijo, no es, ¿cierto? Entonces, venga a ver quién más me puede ayudar acá mientras tanto. Entonces, le voy a pedir, por favor, ay, se me perdieron. A Lady Ospina, que me ayude con el primer texto que está en Efesios 5, 18 y 19, ¿cierto? Le voy a pedir, por favor, a Viviana, a Vivi Barragán, que me ayude leyendo Juan 14, 23, 27, a Vivi Barragán, a Viviana Elaine, que me ayude a leer Éxodo 20, 14,
a Luis, a Lucho, que me ayuda a leer Romanos 8:28, a Wendy, que me ayude leyendo Job 1:21, y finalmente a Lady Ospina, no le he dicho, Lady Ospina, que me ayude con Romanos 2:6, y a Lina, que me ayude con 1 Corintios 15:58. ¿Listo? Para que lo tengan ahí. Entonces voy a volver a compartir la pantalla, porque es que así no los podía ver, ahora sí los puedo ver. Entonces aquí se la voy a poner. Espérenme. Aquí está. Listo. Entonces, ¿listos? ¿Quién tiene la primera? Efesios 5, 18 y 19. Efesios 5, 18 y 19. ¿A quién fue? ¿A quién fue? Sí, buenas. Pues bueno, buenas noches. Me diste dos. No sé si leo Ah, entonces bueno, sí. la Léelas, primera. porfa. Dale. ¿Sí? Sí. Efesios 5 al 19 me dice, ¿sí? 18 y 19. Ah, espérame, entonces. Efesios 5, 18 y 19. Espérame, 18, 18, 18. A ver, dice, no se emborrachen, porque así echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo. Anímense entre ustedes con salmos, himnos y cantos de alabanza. Canten de corazón melodías al Señor. Ajá, ok. Entonces, ¿por qué me dice no? Porque en el momento donde él me advierte. ¿Qué es advertir? Cuando me dice, es como cuando el papá le decía, o no, mijito, por acá no. Porque es que si usted se mete por acá, le va mal. Esto es un ejemplo. Dice, no os embriaguéis con vino porque eso causa problemas. No te emborraches porque eso causa problemas sobre tu vida. ¿Y cuántos de nosotros, bueno, yo nunca me emborraché, pero cuántos de pronto cuando se emborrachaban perdían el conocimiento y al otro día decían, ay, yo no me acuerdo de nada de lo que yo hice? La Biblia muchas veces me está advirtiendo diciendo, venga, no se embriague porque eso le va a traer problemas, ¿sí? Entonces muchas veces Dios me va a decir no porque me está advirtiendo, ¿sí? Mira, por aquí no, porque te puede ir así. No hagas esto porque te puede traer esta consecuencia, ¿sí? Es tal cual, es entender que Dios es un papá. Acuérdense cuando veíamos la figura de Abba Padre, ¿sí? Ya se va a caer esta primera partecita, ya vamos finalizando, entonces si se llega a caer, les pido que por favor entremos a la segunda parte, ¿listo? Porque ya me dice que me quedan como 30 segundos, entonces vamos a tenerlo ahí, no vamos a leer la segunda para que no se nos corte, pero lo que sí quiero que ustedes entiendan. Ok, ¿quién tiene la segunda cita? ¿Quién tiene la segunda? La de Juan 14, 23, 27. Yo, Viviana, Vivi, porfa. dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ajá, entonces vamos a leer Éxodo 20, 14 para unir los dos textos. Éxodo 20, 14. Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Listo, facilito. Entonces, ¿por qué Dios nos dice no? Porque Dios a través de su palabra nos protege, ¿sí? Los mandamientos están dados para proteger nuestra vida. Antes veíamos que nos advierte, nos dice, mira, no hagas tal cosa porque no. Pero en medio de decirnos ese no es más por protegernos, ¿sí? Por ejemplo, cuando la Biblia dice no, no adulteres, le está diciendo, mire, mijito, no adultere, no tenga relaciones con otra persona que no sea su esposa, porque eso le va a evitar unos dolores de cabeza y lo va a proteger. ¿De qué lo va a proteger? De hacerle daño a su esposa,
lo va a proteger de hacerle daño a sus hijos, lo va a proteger de pronto no adquirir una enfermedad de transmisión sexual, lo va a proteger de muchas cosas, ¿sí? Entonces, cuando Dios nos dice no, muchas veces nos está protegiendo. 3. ¿Quién tiene Romanos 8:28? Yo paso. Léelo, porfis. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Listo. Tengan presente, gracias, Nico. Tengan presente esto. A los que ayudan a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Quién tiene Job 1:21? Wendy, creo. Sí, yo. Porfa, Wendy, ayúdanos leyéndolo. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dijo y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Listo, gracias, Wendy. Me gusta mucho esa parte de Job cuando dice, tememos a Dios en balde. No, perdóname. Cuando dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. En todo esto sea el nombre del Señor bendito. ¿Qué significaba esto? Es aprender a aceptar su voluntad. Cuando la Biblia dice que a los que amamos a Dios todo nos ayuda bien, es que aunque las cosas se vean mal, sabemos que nos van a salir bien. ¿Sí? Mi esposa tiene una frase y dice, cuando yo amo a Dios, por más mal que me vaya, me va bien. ¿Por qué? Porque en Dios siempre podemos esperar algo mejor, ¿sí? Mire, yo a veces me sorprende cómo Dios ama a mis hijos en cosas pequeñas. Alguna vez nuestro hijo menor estaba cumpliendo años y él había dicho, yo quiero un juego X, eran los olímpicos de no sé qué. Y yo pues como papá empecé a buscarlo porque alguien se lo iba a regalar muy gentil y generosamente. Y resulta que ya venía el bendito envío desde Medellín cuando el niño dice, no, yo no quería ese, yo quería Splatoon. Y yo, ¿cómo así? Y pues yo me empecé a angustiar. Y yo vi a mi hijo que él decía, yo quiero Splatoon. Y yo, ay Dios, pues resulta que el envío de Medellín se dañó, tuvieron que volverme la plata y yo le pude comprar el juego que él quería. A veces, esperar en Dios es saber que nos va a llegar lo mejor y lo que realmente necesitamos, lo que realmente queremos. Cuando Dios muchas veces nos dice no en el momento, es porque después nos va a dar algo mejor. Imagínense en los tiempos de angustia. Yo me imagino una Vanessa cuando le dijeron no y vuelven a cerrar Santa Fe. Y Vanessa con esa angustia diciendo, no, Señor, pero ¿yo dónde voy a sacar? ¿Sí? Pero cuando uno de pronto podría verla en este tiempo que ya le han permitido abrir y que ya tiene otra vez su almacén, tal vez definitivamente no era el tiempo antes, sino era ahora, cuando ella iba a ver la bendición de Dios. Cuando las cosas se cierran hoy, es porque tal vez mañana van a venir mejor. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Cuando Dios hoy nos dice no, tal vez no es un no rotundo, es un no para darnos algo mejor. Porque acuérdense, Él tiene la última palabra. Y Romanos 2:6, ¿quién lo tiene? Romanos 2:6, ¿quién lo tenía? Yo pues te lo vuelvo a leer. Pues me habías dicho dos, Lady. Sí, porfa, Lady, porfa. Romanos 2:6, ¿me dices? Sí. Dice el 6. Dice, Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Fácil. Dios pagará a cada uno según lo que, ¿qué? Lo que haya hecho. Listo, gracias, Ladycita. Primera de Corintios 15:58, ¿quién la tenía? Yo me paso. Léelo, Linas, por favor. Por lo tanto. Uy, Espíritu Santo. Por lo tanto. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Gracias, Linas. Miren, entendamos que el trabajo en el Señor no es en vano. Y cuando Dios dice no, también hace parte de su propósito.
Pero lo que debemos saber es que si hacemos las cosas bien, acuérdese lo que veíamos cuando veíamos el sí. Y es que vamos a recibir conforme a las obras que nosotros hayamos hecho. Eso lo acabamos de leer. Entonces, cuando Él nos dice no, ese no es un no feo, es un no de va a venir algo mejor. Porque acuérdense, Dios tiene la última palabra. ¿Listo? Entonces, ojo con esto, dice Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. La palabra de Dios es como un panal de miel. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que haré lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esto es de las promesas más lindas que usted va a encontrar en la Escritura. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. O sea, la palabra, miren lo especial, y aquí se empieza a enlazar todo lo que habíamos hablado del principio. La palabra Dios la lanza porque Él tiene un propósito con su palabra. Y esa palabra es prosperada para aquello que Dios la envió sobre usted y sobre mí. O sea, por eso la Biblia dice que Dios cumple sus promesas. Y mire con lo que vamos a terminar, que me parece más especial, y dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Señor su respuesta, la respuesta de su palabra. O sea, podemos tener miles de planes, amados, pero ¿quién tiene la última palabra? El Señor. ¿Sí? Y como buen papá, Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, yo quiero que en su corazón quede que Dios tiene la última palabra sobre su vida, sobre su ministerio, sobre su trabajo, sobre su familia, sobre todas las cosas. Dios tiene la última palabra, ¿sí? Dios tiene la última palabra. Entonces, es importante que usted entienda que Él cuando lanza su palabra sobre usted y sobre mí, es porque tiene un propósito de bendición, ¿sí? Un propósito de gloria, un propósito eterno. Y tal vez hoy usted estaba necesitando una palabra. Y por eso, antes de que oremos, quiero que ustedes y yo escuchemos de nuevo la canción, pero con más intención, ¿sí? Que lo podamos entender con la conciencia de lo que acabamos de estudiar, ¿sí? Porque es importante que usted entienda que el Señor tiene la última palabra. ¿Qué tal si cerramos los ojos ahí donde estamos y escuchamos con detenimiento esta canción? Y le decimos al Señor en medio de todas nuestras situaciones, Dios, tú tienes la última palabra. Tú tienes la última palabra, Señor. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento. Tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar.
Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz. Dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento. Tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme en mi humanidad, Señor. Tú eres mi sustento. Tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento. Tú mi creador. Y la última palabra, la tienes tú. Señor, nosotros confesamos en esta noche que la última palabra, Señor, siempre la tendrás tú. Declaramos, Dios, que aunque vengan momentos difíciles, vamos a confiar en que la última palabra siempre va a venir de ti. La última palabra, como lo decía hace un momento, no la tendrá un médico. La última palabra no la tendrá un jefe, no la tendrá nadie más, sino tú, Señor. Hoy quiero poner a los que están aquí conmigo escuchándome, Señor, y declarar que tú en los momentos difíciles siempre les vas a hacer entender el por qué le dices sí o por qué le dices no. Porque definitivamente todo siempre estará sujeto a tu voluntad. Pero hoy te pedimos, Señor, que por el privilegio de ser tus hijos, cada palabra que tú nos has prometido se cumpla en nuestras vidas, se cumpla en nuestras familias, se cumpla en todo lo que nosotros somos, porque creemos en tu palabra. Creemos, Señor, que tú nunca serás deudor de nadie y tú siempre cumplirás cada palabra en el nombre de Jesús. Por eso, gracias, Señor, por lo que acabamos de escuchar. Amén y amén. Bueno, entonces con esto finalizamos la parte de la palabra y es importante entonces que podamos recordar que la última palabra siempre la tendrá el Señor. Nunca, y en los momentos, repito, difíciles, recuerden que Dios es el que tiene la última palabra.